Gran Alianza, Orden. Ante los incontables ejércitos deseosos de asolar, conquistar y corromper los reinos, las fuerzas del orden son el último bastión de la cordura. La sombra de la muerte se alarga día tras día, por lo que las muchas culturas que integran las huestes del orden luchan constantemente por su supervivencia y sus tierras. Cada civilización tiene un estilo de vida distinto y soluciones diferentes para el mismo problema, lo que dificulta los problemas a los que se enfrenta el orden, pues los conflictos intestinos son un lastre tanto como los externos. El panteón del orden conforma un microcosmos de conflicto. Cada deidad tiene sus propios objetivos. En una similitud perturbadora con la era del caos, los hay incluso que intrigan para reconstruir vastas expansiones de la civilización según sus deseos, aun erosionando su alianza con los demás. El principal de todos estos poderes es el dios rey Sigmar, creador de los forjados en la tormenta. Bajo su liderazgo se fundaron las primeras ciudades, habitadas por humanos, elfos y duardinos. Sus guerreros y los asentamientos que estos protegen trabajan incluso ahora mismo para reclamar más reinos mortales tras su retirada forzada de Azyr. Los dioses elfos se prestan a ayudar a Sigmar en ciertas ocasiones, aunque su principal preocupación es su propia especie. De hecho, Morath y Kaine ha llegado a luchar contra los pueblos de Sigmar. Por su parte, los duardinos están jurados a la causa del orden, aunque son un pueblo dividido. Su dios ancestro supremo, Grumni, es respetado por algunos duardinos y aborrecido por otros tras su abandono durante la era del caos. Los serafones son volátiles y siguen un gran plan propio, que tan pronto los enfrenta a una civilización como los alía con ella. Aunque los variopintos habitantes de los reinos no siempre están bien avenidos, ahora deben confiar unos en otros más que nunca, pues la hora de la ruina amenaza todo cuanto estiman, y si son incapaces de unirse, décadas de progreso se esfumarán. Por lo tanto, la gran rueda de la guerra debe seguir girando, machacando todo y a todos bajo su inexorable avance. El culto a Sigmar está extendido en todas las poblaciones, especialmente entre los humanos. Se le representa de muchas formas distintas, como dios guerrero, como deidad de las tormentas y como padre de sus ejércitos. Muchas religiones lo ensalzan como su dios supremo, tantas que colectivamente se les ha empezado a denominar cultos umberogen. En algunas de las ciudades y asentamientos más ortodoxos, los sacerdotes y pontífices del culto ejercen una enorme influencia, para bien y para mal. Sigmar ya no visita los reinos mortales, pues los repudió hace mucho. Al igual que los dioses elementales del caos contra los que lucha, hace su voluntad a través de los ojos, labios y manos de sus devotos, incitando los cambios en lugar de ejecutarlos directamente. Aún así, no puede prestar atención a todos los frentes, como tampoco lo pueden sus tormentas. Con el albor de la hora de la ruina, queda cada vez más claro que el imperio sigmarita tiene pies de barro. Eso sí, mientras quede algún rescoldo de esperanza, aún quedarán también oportunidades para la victoria, aunque el tiempo se agota. La leyenda de los forjados en la tormenta se ha entretejido en historias y cantares desde el albor de la era de Sigmar. Estos paladines inmortales aparecen en la batalla en un haz de luz traído por nubes de tormenta. Sus truenos y rayos entrecruzan las fronteras de cada guerra, tanto si se les agasaja en catedrales sigmaritas, como si solo se les menciona entre susurros y murmullos en lejanas fortalezas impías. Los campeones del dios rey son objeto del temor y la admiración de todos. Son ellos el último bastión de la esperanza que se interpone entre los mortales y las fuerzas de exterminio que los amenazan, ahora más que nunca, a medida que el caos engulle los reinos. Cada forjado ha sido elegido por Sigmar por sus actos heroicos en vida. Una vez a su servicio, unos rayos de energía celestial transportan su alma para someterla al agónico proceso de reforja en el Alto Azyr. Esta responsabilidad recae en los semidioses duardinos conocidos como los 6 herreros, quienes forjan una armadura sigmarita gruesa y ornamentada para cada nuevo guerrero. Cada arma y cada placa, procedentes de un mundo antaño destruido,
están imbuidas de poder latente. Debido a esta energía latente, todo golpe del gran martillo de un aniquilador o de la hacha de trueno de un diezmador canaliza una fracción de poder divino. Si un forjado cae, es este mismo poder el que le permite regresar a la reforja, pues lo desmaterializa y lo convierte en una bola de energía que le transporta el alma de vuelta a Azyr. No obstante, la inmortalidad no es ninguna bendición. La reforja causa un dolor agónico, y además cambia gradualmente el cuerpo y personalidad de quien se somete a ella varias veces. Hay guerreros que empiezan a dejar un rastro de pisadas resplandecientes tras ellos, y otros cuya voz suena como si fuera un trueno. Además, casi todos sufren la erosión inexorable de su alma. Cada reforja roba un pedazo de la humanidad de un forjado, ya sea sus recuerdos, su juicio o su compasión. Muchos de los que han luchado en las guerras por los portales han perdido casi toda su humanidad. Algunos están tan enajenados que una reforja más los convertiría en autómatas que ejecutan la voluntad de Sigmar hasta el extremo. Muchos de ellos creen que acabar así es peor que morir para siempre. La cámara de perdición de cada Hues Tormenta acoge a los guerreros más allá del ojo de la tormenta, es decir, los irrecuperables, para que aguarden hasta el día en el que podrán librar una última y heroica batalla contra los enemigos de la civilización. El destino final de estas almas es toda una incógnita, incluso entre los ejércitos de Sigmar. Miles de forjados en la tormenta han sido convocados al servicio del dios rey desde el primer golpe. Están organizados en distintas huestes relucientes, cada una con cultura y tácticas bélicas propias. Desde la llegada de los cielos malditos, una corrupción en el Aether que impide viajar de vuelta a Azyr con seguridad, las distintas huestes se han aislado aún más. Los Vengadores Celestiales prefieren la espada al martillo y rinden homenaje a una entidad denominada Padre de las Espadas. Los Caballeros Sagrados se sitúan en el extremo más devoto del espectro, blandiendo relicarios y ejecutando purgas que llevan a cabo con fe inquebrantable en Sigmar. Otros, como los Templarios Astrales y los Guerreros Magos de los Beligerantes Celestiales, proceden originalmente de la misma fuente de almas heroicas. Los lazos estrechos de sus fraternidades garantizan que los forjados luchen a una en el campo de batalla. Ver a Neave Garranegra derrotar a sus oponentes es todo un espectáculo. Ella es la espadachina de cabecera de Sigmar que lucha a velocidad sobrenatural gracias al huracán mágico que surca. La flanquean sus leales compañeros Sakana, Filo Dorado, Hendrik, el Lobo de Plata y Rostus, Martillo Buey, quienes templan su furia y la mantienen cabal. Cuando Neave se abre paso con ademán volcánico para reclamar su presa, Rostus y Hendrik desgajan formaciones y Sakana lanza rayos desde las alturas. La Idoneth, conocida como Lorai, hija del abismo, teje magias ofuscadoras para ayudar a los Garranegras y guiarlos en todos los asuntos arcanos. Neave no sabe por qué Lorai tiene que ayudarla por deber, pero como dice Hendrik desde hace tanto, hay secretos que es mejor que jamás salgan a la luz. El destino de la civilización pende del hilo que son las ciudades de Sigmar. Son bastiones de progreso en unos reinos asfixiados por la oscuridad, cuya tradición y orgullo marcial compensan su corta existencia. Aún así, en el corazón de cada ciudad hay una mácula, un nido de corrupción y miseria que ha crecido a la sombra de sus torres. La ciudadanía sigue embelesada con los sermones de los cultos Umberogen, pero el conflicto arrecia, pues el cansancio, la pobreza y la enfermedad jamás desaparecieron. Muchas ciudades son un polvorín que espera una sola chispa que desate una espiral de violencia. Ningún soldado de los gremios libres es ajeno a las dificultades, más bien son conocidos por su espíritu de superación. Cada expedición sufre raciones escasas, entornos mortíferos y asesinos peligrosos. Los miembros de alta cuna descubren con rapidez las realidades del soldado raso, pues la cultura bélica de los gremios es una meritocracia por necesidad. Lores y ladronzuelos se ven forzados a colaborar y a arriesgar la vida juntos para continuar la marcha imparable de la civilización.
Contra las muchas fuerzas monstruosas que acechan en los reinos mortales, los humanos solo se pueden valer de sus agallas, su fe y su determinación, cualidades que han llegado a ser sinónimo de los ejércitos sinmaritas y en contadas ocasiones incluso les han llevado a la victoria. No obstante, los gremios no luchan solos, los acompañan a menudo forjados, duardinos y elfos. Los desposeídos refuerzan los ejércitos con sus fuertes mecanizados, que se alzan sobre pistones y avanzan entre repiqueteos metálicos y sus muros de escudos. Su talento innato para la arquitectura garantiza que los nuevos bastiones sobreviven al inclemente entorno. Incluso los sanguinarios aquelarres tenebrosos y las flotas de corsarios flagelos están dispuestos a dar su vida por la causa. Los gremios libres son tan diversos como sus acompañantes. Cada ciudad cuenta con al menos uno de ellos, y las 11 ciudades fortaleza de mayor tamaño albergan hasta una docena. Cada gremio tiene sus propias costumbres, aunque durante la cruzada siempre llevan los colores y la heráldica de su ciudad. Esta celebración de sus orígenes insufla en muchos soldados un sentimiento de orgullo que los mantiene a flote frente a las vicisitudes de sus viajes. Las ciudades de Sigmar sufrieron el mayor golpe durante la Hora de la Ruina al contaminar los Skaven el suelo donde se alzan los asentamientos. En todos los reinos, la corrupción de los nexos arcanos ha averiado múltiples portales del reino. Muchas poblaciones prósperas han acabado aisladas de su ciudad original o destruidas. Incluso ahora, las ciudades de Sigmar luchan noche y día para recuperar aquello que les pertenece. Su furia no conoce límites, y su venganza no tiene precio que no estén dispuestos a pagar cuando ya han sacrificado tanto. Tomar la moneda Maleus es embarcarse en una noble empresa, luchar contra los enemigos de Sigmar y fundar grandiosos bastiones en su honor. Así lo predican los cultos Umberogen, cuya propaganda atrae a reclutas de todo tipo, desde soldados profesionales hasta humildes estibadores. Quienes toman la moneda se comprometen a marchar con la próxima expedición, con la que vivirán hazañas de heroísmo y gloria. En realidad, la moneda también se considera a menudo una maldición. Aunque en teoría solo debe tomarse por voluntad propia, los lores generales que desean aumentar sus fuerzas se la ofrecen a ladronzuelos o deudores como alternativa a la ejecución. Al fin y al cabo, quienes toman la moneda son iguales cuando llegan al campo de batalla. La maquinaria bélica de la cruzada portamanecer moderna le debe su fundación no al dios rey, sino a una mal hablada ex mercenaria llamada Talia Vedra, cuyo agudo pragmatismo es famoso en todo el Gran Erial. Ha salvado la vida de miles de cruzados gracias a la formación castelita, que ella inventó, una maniobra que convierte varias columnas acorazadas en un muro de escudos en apenas un instante. Menos conocido es su papel protagonista en la víspera de los 4 asesinatos, abrupto pero necesario. Vedra no tolera ningún tipo de corrupción, especialmente en el Gran Cónclave. Desde las profundidades de la jungla hasta la aplastante nada del vacío aetérico, los serafones habitan en lugares que los mortales temen traspasar. Tras escapar de la destrucción del mundo pretérito en sus naves Figurat, los serafones llegaron a Azir por mor de la gracia de la bestia divina Dracothion. Desde aquel entonces sienten gran afinidad por el reino de los cielos, que corre por su sangre como una supernova. Enemigos jurados de los poderes ruinosos, sus acciones a menudo se antojan erráticas a miradas ajenas. Lo cierto es que es al contrario. Los serafones adivinan y evitan desastres catastróficos años antes de que sucedan. Actúan de acuerdo con el gran plan, una senda metafísica hacia el futuro ideal heredada de sus creadores, los ancestrales, de quien se dice que crearon los reinos. Los misteriosos designios del gran plan se someten a la interpretación de los Slann, los vástagos de sangre fría de unos dioses perdidos con un intelecto sublime y un talento innato para lo arcano. Los ejércitos que han visto a los serafones en batalla relatan que estos aparecen y desaparecen a voluntad o se materializan para despedazar al enemigo.
las manadas de guerreros saurios luchan sin miedo y al unísono contra daemonios y monstruos. Los enemigos en retirada caen destripados por los espolones como cimitarras de mastodónticas bestias reptilianas. Los místicos sacerdotes estelares eslizones corrotean a su lado y lanzan meteoritos al enemigo. Los Slann se aseguran de que los serafones solo se unen a conflictos si así lo contempla su gran plan, el cual solo podrá verse en su totalidad cuando las fuerzas del caos hayan sido derrotadas. No obstante, los serafones no tienen reparos en atacar a sus aliados sinmaritas si estos descubren reliquias antiguas o se asientan en nodos geománticos importantes para el plan. De hecho, por cada leyenda que los representa como profetas celestiales, hay otra que los acusa de ser monstruos de la éter. Aunque muchos serafones aún moran en las estrellas, a medida que la insidiosa influencia del caos empezó a extenderse por los reinos, algunas naves templo bajaron para salvaguardar nexos arcanos y artefactos míticos clave demasiado poderosos para estar en manos mortales. Tras su llegada, los templos desplegaron tecnologías reinoformadoras que transformaron en jungla el área circundante, cada una adaptada al reino donde se hallaba. Los bosques gissianos formaron doseles de luz pura, y los árboles de Chamon tejieron una bóveda. Los serafones que allí viven son los materializados, llamados así porque las partículas de magia Azirit en su interior están siendo reemplazadas por otras de su nuevo hogar. Los serafones que permanecen en el firmamento son conocidos como los nacidos de las estrellas, y cada uno aún reluce con la energía etérea de Azir. Al contrario que sus congéneres materializados, más territoriales, los nacidos tienen una visión más amplia, por lo que su implicación se reduce a introducir cambios pequeños en el destino de los reinos desde lejos, o a combatir solo en las batallas más cruciales. La Hora de la Ruina es una mancha en el gran plan de los serafones. La aparición de engendros malditos en los sueños de los Slann anunció la llegada del desastre, pero la interferencia de los Skaven ofuscó la verdadera naturaleza del mismo. A pesar de ello, los serafones estaban mejor preparados que la mayoría. Muchos asentamientos portamaneceres acogieron con calidez a sus aliados celestiales cuando estos llegaron por primera vez en el tiempo de la bestia, pero a medida que se acercaba la Hora de la Ruina, los serafones empezaron a actuar de forma errática, por ejemplo condenando a una muerte agónica a asentamientos enteros al destruir sus acualitos, los manantiales de agua Giranis, capaces de purificar incluso las tierras más corrompidas. Esto les granjeó la ira de varias ciudades libres, aunque los sinmaritas han cambiado rápidamente de parecer, pues los acualitos reubicados parecen ser lo único que está manteniendo a raya a las hordas asesinas de los Skaven. Los míticos creadores de los serafones son conocidos como los ancestrales. Su historia se ha mantenido oculta y a salvo en el recuerdo de los Slann, junto con secretos acerca del final del último mundo y la creación de nuevos mundos pasados y futuros, los cuales están siempre poblados por casi la misma flora, fauna y pueblos desde el comienzo. Una verdad comúnmente aceptada es que los ancestrales crearon a los Slann para servirlos y hacer realidad su gran plan. Como se dice que son criaturas de poder transformador y sabiduría infinita, no es sorprendente que algunos serafones lo adoren como deidades. Aunque muchos ancestrales ocupan un lugar en el panteón divino, hay 6 que destacan por encima de los demás: Sotek, Tezal, Tepok, Itzel, Chotek y Huanchi. Cada constelación de serafones, como se llaman los grupos, rinde tributo a un dios principal, dependiendo de su entorno y necesidades. A pesar de que los ancestrales son vástagos prehistóricos de un mundo largo perdido, sus reliquias y tecnologías arcanas se han encontrado dispersas por todos los reinos. Para los serafones, esto demuestra que están destinados a continuar el gran plan allí donde sus maestros errantes lo abandonaron. A una marchan los relucientes lúmenes soberanos, centinelas del reino de la luz y enemigos jurados de los dioses oscuros. Tras asumir la misión de purgar los reinos, viajan por las tierras corrompidas en una resplandeciente danza bélica, centelleando en su armadura de Aether IV
y sus armas de metal solar. Los Luminet son la raza elfa más ilustrada, al menos así lo creen. Teclis y Tyrion, tras muchos intentos fallidos, los crearon para que fueran la raza elfa perfecta. Son seres luminosos, de bello rostro y facciones angulosas, dotados de un intelecto sagaz. La sociedad Luminet ha conseguido enormes avances en los ámbitos de la guerra, la filosofía y la magia. En sus ciudades se alzan torres hechizadas capaces de manipular la misma tierra y de cauterizar runas que repelen incluso a los peores demonios. Aún así, a pesar de los poderes de los Luminet, su sociedad no siempre fue tan estable. Muchos de ellos vivían en la autocomplacencia tras ser criados en la era de los mitos, pues heredaron los 10 paraísos de Hys y todo el amor y la sabiduría de los dioses gemelos. Los elfos pasaron muchos años consumiendo conocimientos en beneficio propio, creando armas devastadoras o hechizos que deformaban la realidad simplemente para competir con su vecino. En aquel entonces, nadie creía que acabarían por enfrentarse unos a otros, pero los susurros de Slanesh son una influencia embriagadora, y la competición entre los elfos escaló de tal forma que rivalidades cordiales se tornaron conflictos abiertos. Esto culminó en la tragedia llamada Ocaridara o Torre Caída en lengua cirita. Los elfos se tornaron unos contra otros con las mismas armas arcanas que habían diseñado con tanto orgullo hasta que la realidad empezó a desgarrarse. A través de los jirones irrumpieron los demonios del Príncipe Oscuro, que mataron a miles de elfos y transformaron grandes extensiones de Hys en páramos desolados. A día de hoy, en aquellas tierras todavía resuenan los ecos de la matanza. Tras la masacre de Torre Caída, el futuro de los Luminet pendía de un hilo. Solo gracias a la sabiduría de Teclis pudieron los elfos superar la malicia de sus corazones y aprender a anteponer el bienestar del Reino de la Luz a sus propios deseos. En los siglos posteriores, se expulsó de Hys uno a uno a todos los daemonios edonitas y se alzaron templos a Elementiri por todo el reino. Estas academias sagradas permitían a los Luminet escuchar las necesidades de los espíritus elementales de Hys y alcanzar a su vez su propia iluminación. Ahora, los elfos comparten un profundo vínculo con sus elementores, quienes a menudo eligen luchar a su lado en el campo de batalla. La guerra para devolver el reino a su antiguo resplandor prosigue, y aunque hay nuevas ciudades que florecen en las ruinas de los reinos ancestrales, siguen existiendo grandes páramos de Hys asolados por la magia. Tan evidente el rastro de sus pecados, no sorprende que los Luminet hayan empezado a mirar más allá, ansiosos por evitar que otros reinos caigan víctimas de un cataclismo similar. Aunque cada vez es más habitual verlos entre las gentes de Sigmar, empiezan a aparecer tensiones, pues la asfixiante superioridad moral de los elfos no ha desaparecido, a pesar de sus intentos de mostrarse altruistas. Los Luminet son capaces de destruir poblaciones enteras para erradicar la mácula del caos, ignorando las protestas de sus habitantes. Ahora que los elfos intentan sellar las tierras anatema, este es un problema creciente, pues sus magos trabajan día y noche para cauterizar enormes runas protectoras en la tierra. Aunque consiguen mantener alejada la corrupción, el número de hogares humanos destruidos podría acabar por granjearles el odio eterno de los pueblos de Sigmar. La clave de la caída de los Luminet es la sustancia llamada Aether Cuarzo, que al mismo tiempo fue su mayor recurso. La forma más pura de energía de Hys existe como un haz de luz, pero en las condiciones correctas puede atraparse en ciertos minerales estables con los que formar Aether Cuarzo. En contacto con la piel, esta pseudopiedra de reino amplifica el intelecto, los reflejos e incluso las habilidades mágicas. Antes de que el Ocaridara evidenciara sus aspectos negativos, su uso era habitual y en cantidades ingentes entre los Luminet, pues le daba ventaja sobre sus rivales. El Aether Cuarzo agotado se lanzaba a un barranco llamado el Pozo de Catartia, donde se acumuló en grandes números. Lo que pocos Luminet entendieron es que el Aether Cuarzo se cobra un precio.
Quienes lo usan empiezan a alienarse y a abstraerse. Ahora solo se usa en circunstancias límite, aunque, probablemente, eso también sea demasiado a menudo. Las hijas de Kaine fueron antaño uno de los poderes más humildes de los reinos mortales. Este grupo de elfas fanáticas había formado un culto religioso en honor a Kaine, dios de la mano sangrienta. Sito en el velo umbrío, en Ulgu, el lugar era en apariencia un regalo para Morathi, su gran oráculo, de parte de su hijo divino Malerion, pero su aridez hacía de ellas tanto una afrenta como un obsequio. Aún así, gracias a la astucia sin límites de Morathi y a sus alianzas cuidadosamente cultivadas, las hijas de Kaine se han convertido en una potencia mortífera imparable. Tras su meteórico ascenso en el Reino de las Sombras, se han extendido a las ciudades libres de Sigmar, y ahora sus templos se alzan en miles de asentamientos. La propia Morathi ha alcanzado por fin el estatus divino que tanto anhelaba tras renacer como la todopoderosa Morathi Kaine y fusionarse con el alma del dios del asesinato. El único problema es que esta última parte es mentira. Como todos los dioses elfos del mundo pretérito, Kaine lleva muerto milenios. Morathi ha parasitado durante siglos el poder residual que emanaba el corazón de hierro del dios mientras ella creaba sus leales escarnecidas. A elfas con alas de murciélagos o cuerpos de serpiente, forjadas a partir de almas a elfas torturadas. Morathi, envidiosa, deseaba poseer su propio imperio y ascender a la divinidad que le había sido negada a ella, pero que se le había concedido a su hijo. Su rencor y la falsa religión culminaron en un gran ritual que por fin la convirtió en diosa al fusionarse con las almas de héroes a elfos. Capaz por fin de silenciar a sus detractores con un mero ademán, Morathi Kaine ahora posee un poder idéntico al del resto del panteón de Sigmar y una influencia que se extiende por todos los reinos. No obstante, el ritual le costó un gran precio, pues su forma física se ha partido en dos. En la sombra de su hermoso rostro acecha la espantosa reina de las sombras reptiliana. Si se supiera el verdadero alcance de su mentira, las seguidoras de Morathi sin duda la destrozarían. Sin embargo, la diosa tiene ojos y oídos en todas partes, y quienes conspiran contra ella jamás sobreviven. El dios rey siempre se ha mostrado cauto con Morathi, aunque su relación se ha agriado desde que ésta conquistara la ciudad portuaria de Guardayunque en Axi y le cambiara el nombre por Harkuron. El conflicto pudo evitarse solo gracias a que Morathi ayudó a derrotar a Kragnos durante el asedio de Strelsis, pero la confianza de Sigmar en Morathi se resintió gravemente. Aunque muchos de los ciudadanos de Harkuron se oponen con vehemencia a la anexión, Morathi se está ganando poco a poco su apoyo, así como el de los bastiones circundantes, gracias a su defensa de la costa calimardiente contra los Skaven del Roer. Sus elfas brujas matan a miles de alimañas en cada combate, y en ciertos sitios son la única defensa que evita que sucumban ante ellas por completo. La mayoría de los miembros de la secta cainita pertenecen a la Sororidad de la Sangre, un cuerpo de guerreras femeninas encabezado por reinas sagas e integrado por elfas brujas. Los niños nacidos en las hijas de Kaine suelen convertirse en siervos sin poder, pues Morathi los considera almas débiles, aptos solo para ser explotados sin remordimiento. No obstante, los que muestran una afinidad por la magia sombría de Ulgu pueden llegar a ser brujos del fuego de la condenación. Esto les permite luchar junto a la sororidad, pero solo después de ser marcados con las runas de control de Morathi. Rara vez, los agentes de mayor confianza de Morathi son iniciados en los rangos de los acechasombras cainitas, espías con la habilidad de atravesar la telaraña umbría, la lóbrega red que conecta los 8 reinos. Aunque Morathi supuestamente goza del perdón del dios rey, las gentes de Sigmar no olvidan tan fácilmente. Como aún necesitan la proeza bélica de las hijas de Kaine, acuden a Cretusa, vidente de la vieja bruja
en lugar de a Morathi. Esta profetisa de alas oscuras repudia los templos de su pueblo en favor de las ciudades libres. Los heraldos vieja bruja a sus órdenes ponen en entredicho habitualmente la divinidad de Morathi. Cretusa se arriesga al predicar sin miedo que Morathi es una falsa deidad y que los dioses elfos de antaño regresarán un día para castigarla. Cuando Morathi ascendió a la divinidad consumiendo las almas en las entrañas de Slanesh, un fragmento de la antigua diosa bruja Moray Egg escapó y se adhirió a Cretusa, que dormía, de cuyos hombros brotaron alas oscuras. Este fragmento de divinidad le permite ver el futuro y recibir premoniciones distantes. Aunque Morathi la considera muy peligrosa, debe mantenerla con vida, pues su popularidad entre los Sigmaritas sigue en alza incluso aunque decaiga su propia influencia. Los Sidonet están tan aislados que en algunos lugares se han tornado leyenda. Alrededor de las hogueras portamaneceres se susurran advertencias acerca de unos seres cadavéricos que emergen del mar, pues, aunque son aliados del orden, los Sidonet harán cuanto sea necesario para garantizar la supervivencia de su pueblo, incluido drenar el alma de poblaciones enteras. Muchos Sidonet creen que su creación fue una maldición. Los Sidonet originales, los Citai, fueron el primer intento del dios elfo Teclis de recrear a su pueblo a partir de las almas elfas extraídas de las entrañas metafísicas de Slanesh. Aunque eran sabios y justos, sus almas no podían liberarse por completo de las sombras. En un arrebato de tristeza, Teclis casi los destruyó, pues los consideraba un fracaso, pero su hermano Tyrion lo detuvo. Los Citai huyeron a los océanos de Hys, temerosos de la furia de su creador. Allí descubrieron las sendas Torbellino, las corrientes marítimas que conectan los reinos mortales, y fundaron sus primeros asentamientos, dispersos entre sí, con la esperanza de que Teclis jamás los encontrase. No obstante, la marca de la oscuridad que llevan en el alma les ha costado un precio altísimo. Casi todos los Sidonet nacen con una fuerza vital en descomposición y apenas viven unas pocas semanas o años. Esto los obliga a volver a la superficie y saquear asentamientos mortales en busca de almas de reemplazo. Sus perturbadoras huestes a menudo aparecen envueltas en una bruma densa tras invocar el fenómeno arcano conocido como el Aethermar, cuya atmósfera licúa el aire como si fuera agua y permite a las bestias vinculadas a los Sidonet nadar libremente mientras sus enemigos sienten que se ahogan. Ahora que la hora de la ruina se cierne sobre la tierra, ni siquiera los mares son lugares seguros. Han aparecido varias madrigueras que excaven peligrosamente cerca de enclaves Sidonet, y al menos una ciudad ha caído. No obstante, para los Sidonet no está todo perdido. Las almas excaven son almas, al fin y al cabo, y cada rata muerta es un guerrero Namarti más para sus filas. De todas las fuerzas del orden, los Sidonet son los más preparados para soportar la hambruna y el desastre que amenaza a los reinos. Sus magos, Isaran, detectaron la lenta infección de la tierra antes de que la hora de la ruina golpeara, por lo que sus enclaves empezaron a acumular almas de reserva. Ahora que los reinos se asfixian en manos del caos, los líderes Idonet se muestran divididos. El supremo rey Volturnos, último de los Citai, está dispuesto a ayudar a sus aliados políticos a cambio de más almas. Otros enclaves más aislacionistas como los Fuedan creen que cada uno debería mirar por sus propios intereses. Sus ejércitos han sido avistados ejecutando saqueos indiscriminados para tomar tantas almas como sea posible, ya sean del caos o de sus aliados. Esto ha provocado que los pueblos de Sigmar eviten a los Sidonet que desean ayudar. En la oscuridad de las profundidades oceánicas yacen las metrópolis de los Sidonet. Muy pocos mortales han visto jamás estas maravillas construidas con coral y aún menos se han aventurado en ellas. Las torres centellean con conchas y perlas, y en su interior residen los magos Isaran más poderosos y la realeza aqueliana.
Más humildes son las moradas de la casta Namarti, excavadas en el lecho marino. Las avenidas decoradas con anémonas conducen hasta las canchas de entrenamiento, construidas con los huesos de monstruos marinos. Estas maravillosas ciudades están escondidas en las profundidades de cada reino y rodeadas por una atmósfera de Aethermar, conjurada y salvaguardada por invocamareas. Esto permite a los Sidonet pasear por la calle y respirar con normalidad, mientras sus bestias nadan a su alrededor. En estos bastiones acuáticos es habitual la presencia de cardúmenes plateados, enormes tortugas de aletas apiladas o girotiburones. Cuidaos de talar los árboles en Girán. No disparéis ni pólvora ni flechas ígneas. Tales advertencias son habituales en el reino de la vida, y quienes las desoyen acaban engullidos por arbustos o como abono a manos de los Sylvaneth, los volátiles guardianes de la santa naturaleza. Estos seres mortales no nacen, sino que brotan de vainas de almas imbuidas con magia viridiana por Alariel, la diosa de la vida. Cada vaina está creada con corteza de árbol viva y savia. Algunos adoptan la forma de un ágil arquero elfo con alas de seda, y otras se convierten en enormes árboles inteligentes, capaces de derrumbar fortalezas, pero todas comparten el deseo de salvaguardar los bosques de su mundo natal, un deseo que retumba en su mente en forma del eterno cántico espiritual de Alariel. La hermosa melodía une a los Sylvaneth, los pacifica y los motiva. En tanto que el poder dominante en Girán, los Sylvaneth consideran que el reino es suyo. Algunos no tienen problema en permitir que los mortales respetuosos vivan allí también, mientras que otros son hostiles a todos los forasteros, convencidos de que es tan solo cuestión de tiempo antes de que las gentes de Sigmar profanen sus tierras. Entre los recuperados de Girán, cuyos linajes sobrevivieron milagrosamente a la era del caos, el culto a Alariel es más habitual que el culto a Sigmar. Girán es el trono de Alariel, pues ella lo reclamó cuando los reinos mortales se materializaron. Los intentos por arrebatarle su dominio han sido múltiples y devastadores. De hecho, el padre de la plaga, Nurgle, estuvo a punto de erradicarlos a ella y a su pueblo. Ahora ha renacido en su aspecto bélico y ha prometido que nunca jamás volverá a permitir que se mancillen sus paradisíacas tierras. La fortuna no ha estado del lado de los vengativos vástagos de Alariel. Nurgle posó su atención en Girán durante la Era del Caos, atraído por su fecunda naturaleza. Aprovechando la desintegración del panteón de Sigmar, los daemonios del dios de la plaga se filtraron por las grietas que la paranoia y el miedo habían abierto en la realidad, y una vez llegados, atacaron a los Sylvaneth y transformaron enormes extensiones de tierra en nidos de enfermedad y ciénagas nauseabundas. Superados, Alariel y sus hijos se retiraron a un remanso oculto. La diosa presa del dolor se convirtió en una vaina de alma invernal. Gran parte del reino de Jade cayó víctima de una varicela virulenta y de la corrupción, hasta que Sigmar suplicó a Alariel que luchara por sus tierras. Desde entonces, la diosa ha emprendido una estación de fuerza y guerra, y sus enemigos tiemblan. Aunque el rito de la vida insufló vitalidad en los extenuados bosques de Girán, la corrupción de Nurgle sigue presente en parte de la franja siempre verde, incluidas Invidia y Akia. Para los Sylvaneth es casi imposible recuperarlas, pues los Skaven han estado envenenando nexos arcanos a escala industrial con su piedra bruja de formar realidades. Esto ha tenido un efecto devastador sobre las raíces del reino, las sendas encantadas de los Sylvaneth que cruzan Girán, y muchas se han marchitado hasta morir. Hay arboledas de almas enteras que han perdido contacto con su arboleda nodriza, y se han marchitado cientos de Sylvaneth en crecimiento. Los taimados Skaven de los clanes Skrirre han aprovechado estos puntos débiles para deforestar grandes regiones del reino con gas, venenos y taladros. Ahora más que nunca, los Sylvaneth deben luchar si no quieren perder décadas de progreso.
Después del ataque de las energías mortíferas del necroseísmo contra los reinos mortales, Alarielle intentó revivirlos con un gran rito de la vida. La Reina Eterna y sus doncellas tejieron el hechizo en el corazón de Ghyran y lo lanzaron a través del vacío aetérico a cada reino. Aunque fue capaz de sanar el daño corruptor causado por las fuerzas de la anarquía, también liberó por accidente a Kragnos, dios del terremoto, de su prisión. Tras años de destrucción sin límites, Alarielle y sus aliados lograron atraparlo de nuevo. En la estratosfera gaseosa de Chamon flotan los puertos celestes de los altos señores Caradhran, una raza de duardinos que han abandonado las montañas en favor de los cielos. Todo cuanto poseen, desde su armadura hasta sus casas, es una obra de arte arcano-científico, mantenido por equipos de endrimecánicos. Para mantener las naves a flote, buscan constantemente vetas de aeteroro, un vapor místico que contiene magia pura y que los Caradhran usan como combustible. Al contrario que sus primos matafuegos, los Caradhran han cambiado la furia y el hacha por la pólvora y la racionalidad. Su sociedad es una meritocracia de comerciantes. Cada puerto celeste está liderado por el mercader más rico, y todos en conjunto están bajo las órdenes del Heldrad, el alto consejo de los Caradhran. Pero los Caradhran no siempre fueron los señores de los cielos. La raza duardina siempre ha tenido instinto para excavar sus bastiones Karak en las profundidades de las montañas. De hecho, sus ancestros crearon extensos reinos subterráneos de gran belleza. Cada uno era tan rico en recursos que por sus murallas corrían vetas de platino y piedras preciosas. No obstante, la riqueza engendró la avaricia, y cuando la era del caos proyectó su sombra sobre los reinos, a los daemonios les resultó muy fácil resquebrajar la realidad que rodeaba a los duardinos. Además, su dios patrón, Grumni, el gran hacedor, se esfumó sin dejar rastro. Se dice que deseaba que los duardinos prosperasen sin él, y eso fue lo que, desesperados, consiguieron. Los primeros caradrones que se alzaron en el reino del metal tras abandonar sus antiguas tradiciones inventaron nuevos ingenios de guerra. Cuando descubrieron el aeteroro, su suerte cambió por completo. Los supervivientes de la masacre daemónica lo usaban como combustible para los primeros puertos celestes, unas enormes metrópolis flotantes de puro acero. Así convirtieron los Caradhran la esfera del reino en su propio hogar, lejos de los peligros terrestres. La sociedad Caradhran está motivada ante todo por la ambición, el beneficio y la extracción de aeteroro, pues es la única sustancia que funciona con sus flotas. Son aliados acérrimos de los pueblos de Sigmar, siempre y cuando los sigan proveyendo de oro. Para los Caradhran es motivo de orgullo alcanzar acuerdos lo más favorable posible para sí mismos, y los mejores comerciantes guerreros llegan a ser capitanes y almirantes. Como resultado del abandono de Grumni, los Caradhran son un pueblo prácticamente secular. El reciente regreso del Gran Hacedor poco ha hecho por cambiar la situación, pues el odio que le profesan por su traición es profundo. Algunos puertos celestes más tradicionales, eso sí, han accedido a regañadientes a sus peticiones para reconciliarse con sus primos duardinos, pues podría ser beneficioso para ellos. Ahora que los Skaven han invadido el Gran Erial, Barad-dûr ha enviado una armada a través de un portal de reino hasta Axi para auxiliar a sus aliados matafuegos. Los demás puertos celestes sufren en solitario contra los retegibles Skaven y las tormentas de rayo verde, cuyos aeterquimistas apenas pueden repeler. Con las poblaciones de los portamaneceres asoladas, incapaces de auxiliarlos, y los duardinos consumiendo sus reservas de aeteroro a una velocidad vertiginosa, si no se detiene pronto a los Skaven, los puertos celestes Caradhran podrían precipitarse a la superficie más pronto que tarde. Debido al escaso número de vetas de aeteroro disponibles, el código Caradhran se inventó para resolver las disputas con diplomacia, y desde entonces se ha extendido para cubrir todo tipo de acuerdos comerciales con las demás razas. No obstante,
es fácil doblegar el código para conseguir un objetivo, si se sabe cómo. Los puertos celestes trabajan día y noche para crear enmiendas que beneficien a sus gentes, mientras que los tallacódigo usan su conocimiento sin par del código para explotar cada laguna. Muchos asentamientos en apuros han tratado con los matafuegos. Tan solo hace falta prometer un cofre de oro para que un Fir de berserkers aparezca como una lengua de lava, dispuesto a abrasarlo todo. Cada uno de estos fogosos duardinos ama combatir y es tan fuerte que puede enfrentarse a enemigos el doble de grandes. Aunque llevan poca armadura, los matafuegos tienen una piel correosa, resistente contra las llamas de Axi, su reino natal. Pero lo más raro de todo son las runas que se tallan en la carne para mejorar su fuerza y su resistencia. Aunque los matafuegos se han granjeado reputación de avariciosos por exigir oro constantemente, la verdad es mucho más complicada de lo que creen las demás fuerzas del orden. El espíritu de su dios ancestral, Grimnir, estalló en 1000 pedazos tras una gran batalla contra la bestia divina Vulcatrix. Los jirones de su alma se fusionaron con la sangre magmática de la bestia y se derritieron sobre la tierra. Al entrar en contacto con las vetas de oro en el subsuelo, se originó una aleación conocida como uroro. Como el uroro parece oro normal, las demás razas lo usan para acuñar sus monedas. Los matafuegos deben recuperar uroro a toda costa, y lo más fácil para ellos es vender sus servicios al mejor postor. Como mercenarios, han llegado a todos los reinos, firmando contratos con humanos, elfos y otros duardinos. Solo ellos poseen el poder para detectar la esencia de su dios en las piezas de oro y valiosos tesoros. Si una sola moneda de su pago contiene un rastro del espíritu de la deidad, las logias matafuegos consideran que ha valido la pena. Para revivir a su dios largo tiempo dormido, crean runas con el uroro y se las incrustan en el cuerpo, pues se dice que canalizar su poder permite liberar los fragmentos de Grimnir atrapados en el uroro. Una vez se hayan liberado suficientes fragmentos de su espíritu, se dice que el dios berserker volverá. La mayoría de los matafuegos viven en fortalezas de magma. Estos bastiones de roca y hierro están excavados en las laderas de las montañas y los lideran padres rúnicos y reinafuegos, a quienes suceden sus propios descendientes. Eso no significa que el primogénito sea siempre el heredero, pues el descendiente que mejor demuestre su valía en la batalla a menudo acaba por ser coronado al morir sus progenitores. Los matafuegos son una sociedad naturalmente conservadora y las líderes femeninas siguen siendo poco frecuentes. No obstante, desde la devastación del necroseísmo, cuando las fortalezas de magma no fueron obstáculo para una invasión de espectros incorpóreos que masacró a su población, cada vez hay más mujeres en los rangos de los Firs, o que han establecido sus propias logias. Ahora, los matafuegos se enfrentan a la hora de la ruina con la típica ferocidad axiana, pues, al contrario que los espectros, los Skaven son un enemigo tangible, al que los vengativos duardinos pueden dar una lección con sus lanzallamas. Los matafuegos no siempre han buscado uroro. Antaño los dirigía Grimnir, el dios berserker, hermano del dios hacedor Grumnir. Grimnir enseñó a su pueblo el arte de la guerra y les enseñó a construir las primeras logias. Entonces sucedió el Tagdueji, la gran traición. Los detalles se han borrado de la historia, pero Sigmar encontró a los hermanos duardinos encadenados a las montañas de hierro, donde languidecían desde hacía décadas. A Grimnir le humilló que Sigmar interviniera, así que exigió que el dios rey nombrase a un enemigo para que los duardinos lo asesinaran. Así fue como Grimnir desafió a la bestia divina Vulcatrix, madre de las salamandras. Iba a ser su duelo último, el más apoteósico. A día de hoy, ni siquiera los duardinos saben qué tipo de vergüenza le llevó a enfrentarse a un enemigo tan poderoso y morir en el intento.